¿Listo? ¿Sí me escuchan? Ah, perfecto. ¿Listos? ¿Paso? Perfecto. Muy bien. Buenos días. Gracias por acompañarnos en la séptima sesión del ciclo de conferencias de la Cátedra Flaxo México, Las fronteras de la investigación en métodos, organizado por el Laboratorio de Métodos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede académica México. Soy el doctor Raúl Pacheco Vega y soy profesor investigador del Laboratorio de Métodos de Flaxo México. En esta ocasión tengo el placer de ser el anfitrión de la doctora Alicia Holland, profesora asociada en Harvard University, y además tenemos el privilegio doble de tener a la doctora Holland en persona en la Flaxo y que imparte su charla en español. La conferencia magistral de la doctora Holland se enmarca en el contexto del taller de métodos para el estudio de actividades ilegales, informales, ilícitas e inmorales. Quisiera dar un agradecimiento especial tanto a la directora general de Flaxo, la doctora Gloria del Castillo, como al coordinador del Laboratorio de Métodos, el doctor Rodrigo Salazar Elena, por el apoyo y el financiamiento para la ejecución de tanto de la conferencia magistral como del taller. Me permito presentar a la doctora Holland. Alicia Holland estudia la economía política comparada del desarrollo con un enfoque en América Latina. Su primer libro, Forbearance as Distribution, The Politics of Informal Welfare in Latin America, publicado por Cambridge University Press en 2017, examina los aspectos políticos del cumplimiento de la ley contra los pobres. Actualmente está trabajando en un segundo libro sobre las determinantes institucionales y los retos de la inversión en la infraestructura en América Latina. Forbearance ganó una multitud de premios al mejor libro, incluyendo el Giovanni Sartori Award for Best Book in Qualitative and Mixed Methods de la American Political Science Association de APSA. Antes de ser profesora de Harvard, era profesora asistente en el Departamento de Política en Princeton University y una Junior Fellow en la Harvard Society of Fellows. La doctora Holland obtuvo su doctorado en Ciencia Política en Harvard y su licenciatura en Relaciones Internacionales en Princeton University. Es especialista en la economía política comparada del desarrollo en América Latina. Bienvenida, Alicia, y gracias por acompañarnos y conversar con nosotros en nuestro ciclo de conferencias de la Cátedra Flaxo México. La Cátedra Flaxo México es una iniciativa promovida por la Flaxo en la cual invitamos especialistas de prestigio mundial a presentar sus investigaciones y reflexiones sobre distintos temas de interés con la intención de contribuir a un debate renovado y amplio en las ciencias sociales. Las conferencias son de acceso libre con el objeto de contribuir al acceso abierto e irrestricto al conocimiento en ciencias sociales producido por la Flaxo México en el mundo. Este 2023, la Cátedra Flaxo México es organizada por el Laboratorio de Métodos y tiene como intención promover discusiones académicas sobre métodos de investigación, enfoques, paradigmas y técnicas. A lo largo del ciclo hemos estado discutiendo métodos mixtos, ontología, epistemología, casos de estudio, análisis cuantitativo, análisis cualitativo, etnografía. Para este ciclo hemos invitado profesores y profesoras con una sólida trayectoria en métodos de investigación en ciencias sociales y por lo mismo para mí es un verdadero placer darle la bienvenida a la doctora Alicia Holland. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un verdadero honor tenerte con nosotros aquí en la Flaxo. Para quienes nos acompañan en línea, si tienen preguntas pueden pasarlas como comentario en la página de Facebook. Y Alicia, tienes aproximadamente 30, 40 minutos. Después yo voy a ofrecer un par de comentarios y de nuevo, muchísimas gracias. Es un privilegio tenerte aquí en la Flaxo. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Es un placer muy grande estar aquí y disculpa la demora, no me di cuenta de la cantidad de tráfico de México que siempre es impresionante. Gracias por la paciencia. Ok, pues lo que quiero hacer hoy es más o menos conversar sobre tres temas que ustedes que estudien el sector informal, actividades ilegales, quizás no va a ser nada nuevo, pero ojalá que pueda orientarnos un poco en las discusiones de hoy día. Pues la primera parte del charla voy a hablar un poco sobre el concepto de la informalidad. Y yo pienso que por muchos años hemos usado un concepto binario. O sea, hay un sector informal, hay personas y yo pienso que en la mayoría de casos es más complicado. O sea, las personas están involucradas en algunas actividades informales o ilegales, pero otras partes de la vida puede ser formal. Y pues yo voy a proponer que hace más sentido pensar en un concepto de la informalidad como un índice. O sea, que hay grados de formalidad,
grados de informalidad. Y pues tenemos que romper un poco este concepto de que hay un sector formal, un sector informal y hay una división muy fija entre estos sectores. Pues segundo, voy a hablar un poco sobre una dificultad en todos los estudios de la informalidad y también actividades ilegales, que es la falta de datos. O sea, la mayoría de veces no hay datos administrativos, no hay datos sistemáticos, y el Estado no quiere ver la informalidad, no quiere medir la informalidad, y también muchas veces las personas no quieren ser vistos por el Estado. Y pues lo que voy a proponer es que hay maneras de usar lo que voy a hablar, las manchas del sector informal, para medir y entender los cambios en las actividades informales y también ilegales. Y finalmente voy a hablar sobre algunas estrategias empíricas, más o menos para distinguir las teorías, o sea, ¿por qué tenemos un sector informal tan grande? ¿Por qué seguimos en actividades informales? Y la mayoría de mi trabajo tiene que ver en un intento de separar como las razones políticos y los intereses políticos y también económicos detrás de las actividades informales, de problemas de la capacidad institucional, la capacidad del Estado de controlar actividades informales y legales. Pues voy a hablar sobre algunas estrategias que pueden ayudar en separar esta teoría de por qué seguimos con actividades informales. Pues bueno, voy a empezar con el concepto. ¿Ustedes pueden escucharme bien? Ok, y disculpen el Spanglish, que hay algunos términos que no existen en español también. Ok, pues para empezar, yo pienso que el concepto de informalidad es un poco problemático, o sea, y yo me gusta mucho que el título de este seminario es sobre actividades informales, no sobre la informalidad o el sector informal, porque muchas veces hacemos un salto entre una actividad informal y pensar que la persona es informal o hay un sector informal con una división muy fija al sector formal. Pero tomamos un ejemplo como un vendedor ambulante. O sea, puede ser que el señor tiene una licencia de la ciudad, de su distrito, para vender en la calle, para tener su tienda. Pero al mismo tiempo quizás no tiene un registro de negocio. Quizás no está pagando impuestos o paga impuestos locales, pero no paga los impuestos federales. Puede ser que no sigue las regulaciones laborales. Su hijo está ahí al lado. Puede ser que no tiene beneficios sociales. Puede ser que paga la electricidad, pero no paga el agua. Pues esto es un ejemplo donde, ¿cómo pensamos en esta persona? ¿Es formal o informal? Pues la actividad, o sea, la licencia de vender en la calle, pues es formal. Pero hay todo un mundo de informalidad que rige el negocio. Y pues con esta idea que hay como varias partes de la vida, algunos que son formales, otros informales, y hay una división en la misma actividad entre partes formales y informales. Yo con Carla Hammond, otro profesor, escribieron un artículo pensando un poco en esta idea de informalidad como un índice. O sea, tomamos todas las cosas que necesita para ser formal y pensamos, bueno, ¿cuáles tienen una persona? O sea, ¿cuáles tiene este señor en la calle vendiendo sus cosas? O sea, pues en algunas partes es formal, otras informales. Y pues tratamos un poco de dividir la vida de las personas, las actividades, en sus componentes. Y para mí esto ayuda en los estudios para tener una perspectiva más amplia sobre las actividades informales. Y esto es importante desde una perspectiva política también, porque uno puede empezar a entender, bueno, este señor quizás va a oponer a otros vendedores ambulantes entrando a la calle sin licencia. Pero puede ser en otras partes de la vida, por ejemplo, en los intentos del gobierno de recaudar impuestos, va a resistir y no apoyar las leyes por la formalidad. Pues tiene perspectivas políticas distintas dependiendo de su posición
esto es un poco sobre el concepto. Pues como estamos hablando de métodos, pues una de las cosas más difíciles es que hay métodos que no podemos usar por la falta de información, por la falta de datos. O sea, hoy sería tan lindo tener un experimento, tener como, no sé, un diseño de regresión, discontinuidad o lo que sea, pero no es así. O sea, ¿cómo puede usar los métodos como más modernos si no existe la información? Pues por eso quiero empezar con la falta de datos y la dificultad de realmente medir y entender el sector informal. Y la mayoría de veces empezamos con la idea, bueno, para la información vamos a buscar si el Estado tiene información sobre el sector, si está midiendo cuántos vendedores ambulantes hay o cuántas viviendas informales sin licencia existen en la ciudad. Pero esto es súper difícil, algunas veces no existe, en otras veces hay errores en la mediación. Pues, por ejemplo, el Estado quizás en sus encuestas de hogares pregunta, bueno, ¿en qué trabaja una persona o dónde vive? ¿Tiene una licencia o un título de propiedad? Y bueno, las personas quizás admiten y quizás dicen, bueno, es que sí, claro, tengo un título de propiedad, claro, tengo licencia. Y por eso es un error en la mediación de la informalidad. También una limitación muy grande es que muchas veces hay intentos de medir actividades informales, pues en un instante. O sea, por ejemplo, bueno, el Flaxo tiene la plata para hacer una encuesta de vendedores ambulantes, pero tenemos una encuesta del año 2005 y no vamos a tener como la continuidad para entender cómo está cambiando la informalidad, cómo está cambiando la distribución en la ciudad. Y pues por eso también los datos son limitados por todos los recursos de los investigadores de tratar de realmente hacer estudios en algún momento en el tiempo. Y yo puse esta foto también que fue chistoso de algunas de mis investigaciones de campo. En Perú, por ejemplo, estos son la documentación sobre los barrios informales en la ciudad de Lima. Pues claro, es fácil trabajar con estos documentos, ¿no? O sea, pues la ciudad no tiene ni idea, pero de una forma existe información, pero un trabajo tan grande de realmente sistematizar lo que está pasando. Pues claro que no tengo una solución, esto es un problema súper grande por los estudios de la informalidad, pero quiero hablar un poco sobre lo que estoy llamando las manchas de informalidad. No sé si esta es la palabra perfecta en español, pero la idea es como los residuos de la informalidad o otras maneras de ver las actividades informales. Y la idea viene de este propósito que muchas veces las actividades informales son vistos por algunos propósitos, pero no por otros. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen Mariano Sánchez Talenquer, aquí su vecino en el Colegio de México. Él habla del one night stay. O sea, por ejemplo, el Estado puede reconocer los títulos de propiedad por propósitos de, no sé, como un caso en el sistema judicial, pero no tiene la información como para recaudar impuestos. O sea, pues está viendo la propiedad formal por algunos propósitos, pero no por propósitos de impuestos. O sea, tiene un ojo en la actividad y un ojo al otro lado. Y pues esto crea algunas manchas o algunas maneras de ver las actividades informales y ilegales. Y voy a dar algunos ejemplos de estas manchas que podemos usar. Pues algunos vienen de tecnologías que ayudan a ver algunos rasgos de la informalidad. Por ejemplo, parte de mi trabajo son sobre viviendas informales o construidos sin permisos. Y se puede ver desde las imágenes de satélite dónde está creciendo la ciudad. O sea, tiene la mancha, o sea, la línea de la ciudad donde están los barrios nuevos. Y pues, por ejemplo, esto es un mapa de la ciudad de Bogotá,
y usa esta metodología, o sea, usan Google Earth para más o menos ver, aquí está la mancha de la ciudad, y bueno, en 2 semanas vemos que algunas viviendas nuevas, no sé, una zona de protección ambiental, pues pueden ver crecimiento de la ciudad. Y después, como todas las autoridades de la ciudad, tratan de investigar, de ver lo que está pasando, pues la foto a la derecha son las fotos que están tomando los inspectores para ver, bueno, ¿es realmente una casa? O no sé, puede ser que, bueno, la fotografía de satélite, pues apareció algo raro, pero no es una casa. Pues esto es una mancha que viene de la tecnología para ver el crecimiento de una ciudad. En otros ejemplos, no es una tecnología para medir la informalidad, sino conocimiento de algunos actores que quizás no pensamos, pero saben muy bien lo que está pasando en una ciudad. Por ejemplo, los basureros o las personas que pegados la basura saben dónde están los mercados informales porque tienen que ir para tomar la basura. O sea, si hay un mercado sin licencia, ellos van a saber. Puede ser que el alcalde no tiene idea, pero si habla con la gente que tiene que estar pendiente de la basura, pues sí, sabe que, bueno, sí, claro, aquí hay vendedores ambulantes, aquí hay todo marcado sin un permiso legal de la ciudad. Lo mismo pasa con otros tipos de aspectos como, bueno, esta idea, por ejemplo, estos barrios informales, puede ser que la gente no tiene título de propiedad, pero muchas veces están pagando impuestos, porque quieren ser formales, quieren mostrar la ciudad que están allí. Pues yo encontré en mis investigaciones, por ejemplo, en Lima, los barrios sin títulos de propiedad estaban pagando luz, agua y impuestos. Pues yo podía ver dónde estaban los barrios informales, porque son formales por otros aspectos, ¿no? O las empresas de electricidad. Ellos saben muy bien dónde están las pérdidas de electricidad en la ciudad. Después se puede ver, ok, aquí debe estar una conexión ilegal porque estamos perdiendo tanta electricidad. Otro ejemplo, los conductores de autobús, yo trabajé antes en El Salvador. Los conductores de autobús saben exactamente dónde estaban las pandillas o las maras de la ciudad, porque no podían entrar. O sea, este barrio entre la Mara 18, pues no vamos a tocar esta ruta. Pues se puede hablar de actores que tienen una perspectiva sobre las actividades informales, aunque no sean informales, no tienen un interés en cómo proteger la información, pero en su vida diaria están viendo las actividades informales, están confrontando a los actores ilegales, y esto puede ser una estrategia de entender el sector y las actividades informales. Ok, pues la tercera parte quiero hablar un poco sobre estrategias empíricas. Y como dije al principio, para mí la gran pregunta de mis investigaciones han sido cómo se puede distinguir entre una falta de capacidad y una falta de voluntad política u otros intereses económicos detrás de las actividades informales. Porque muchas veces, y yo diría más que todo, viendo de una institución en América del Norte, hay una perspectiva, bueno, los gobiernos no pueden controlar la informalidad, no pueden controlar las cosas ilegales. Y mi perspectiva siempre ha sido, bueno, es que claro hay problemas, una falta de capacidad, pero también la falta de capacidad es una decisión política. Y también hay muchos intereses electorales y económicos que expliquen por qué tenemos unas actividades informales ilegales. Les voy a hablar sobre algunas metodologías para distinguir estas hipótesis, o sea, por qué tenemos estas actividades informales. Pues como politólogo, un poco de mi trabajo tiene que ver en cómo podemos usar los ciclos políticos, los ciclos electorales y también las reglas electorales para distinguir estas hipótesis. O sea, por ejemplo, si realmente las actividades informales son permitidos por los alcaldes, podemos ver, bueno, cuando acercan las elecciones,
alcaldesa va a permitir más actividad informal, no va a poner sanciones en los barrios informales. Y por eso podemos ver un ciclo electoral en las actividades informales y también en las sanciones o las acciones del Estado contra las actividades informales. Yo puedo dar un ejemplo de esta lógica de un nuevo proyecto que estoy trabajando sobre los contratos de infraestructura. O sea, yo tengo la idea, muchos de estos contratos de infraestructura son un parte importante del financiamiento de las campañas. O sea, los políticos necesitan plata para la campaña, pues van a dar el contrato a su amigo y en cambio van a recibir una donación informal. O sea, muchas veces las empresas de infraestructura están pagando la publicidad, están pagando un consultor. No aparece en como los registros formales de donaciones para una campaña. Pues no va a verlo desde la perspectiva del Estado. Pues mi idea fue, bueno, yo voy a seguir las firmas de los contratos de infraestructura. Hay un ciclo electoral en cuando los políticos están firmando contratos y en este caso estoy viendo grandes proyectos de infraestructura, o sea, más de 150 millones de dólares. Y lo que puede ver es que en países que no tienen reelección presidencial, o sea, este gráfico a la izquierda, no hay un ciclo electoral. O sea, el 0 abajo es el año de las elecciones y se puede ver en todos los años, o sea, un año antes, un año después de la elección, bueno, se firman en promedio 2 contratos de infraestructura y no cambian. Pero en casos cuando hay reelección de los presidentes, lo que se puede ver es un ciclo bastante marcado en las firmas de los contratos de infraestructura. O sea, en los 18 meses antes de una elección, los presidentes firman más del 70% de los contratos de infraestructura. Esto es una mancha o es una manera de ver, pues realmente cuando las elecciones vienen, los presidentes que van a la reelección van a usar los contratos por otros propósitos. Pues esto es una estrategia, un ejemplo de esta idea que cuando hay un ciclo electoral o hay variaciones con las reglas electorales, en este caso reelección, pero también puede ser divisiones electorales o cambios en el uso de reelección, pues podemos ver, pues esto tiene una lógica política. No podemos verlo como directamente, pero es un indicador indirecto de esta lógica. Ok. Otro ejemplo que gusta en mi libro es esta idea de la elasticidad. Este es un concepto desde la economía de cómo cambia un variable con un cambio en otro variable. Que pues yo uso esta idea para pensar qué pasa cuando un Estado tiene más recursos, cuando tiene más plata o cuando es más fácil hacer cumplir la ley. El Estado responde a este aumento de recursos con más sanciones, con más acciones contra un sector informal o una actividad ilegal. O si hay un interés político detrás, bueno, no importa cuánto plata tengo, no importa si tengo más policía, no importa si tengo una tecnología para controlar actividades informales, porque yo tengo un interés político que no quiere hacer cumplir la ley. Pues yo daba un ejemplo de esta idea de imágenes de satélite. O sea, se puede ver dónde están los barrios informales. Esto no significa que la alcaldesa va a responder, que va a visitar estos barrios, que quiere demolir estas casas, ¿ok? Pues esto significa, bueno, probablemente hay un interés político más grande o un interés económico detrás de esta decisión. Pues me gusta esta foto que tomé en Bogotá, que es una casa que está construida en una zona de protección ambiental. Y la dueña de la casa tiene un artículo del periódico que dice la vivienda de interés social, promesa falsa. O sea, su argumento es, bueno, si el Estado no tiene
vivienda social, no se puede hacer, no se puede demoler mi casa aunque esté en una zona de protección ambiental. O sea, el Estado sabe que su casa está ahí, pero no va a cumplir la ley por otra razón, porque no tiene vivienda social, no está construyendo vivienda social para realmente dar una alternativa a esta señora. Pues esto es un ejemplo que cuando hay un cambio, por ejemplo, en la tecnología o cambio de recursos y los políticos del gobierno no responden, podemos decidir, ok, esto no es un problema de recursos, esto no es un problema de falta del Estado o por lo menos una falta de capacidad coerciva de la policía. Hay algo más allá de esa lógica de recursos que está explicando las actividades informales. Y un tercer ejemplo de otra estrategia empírica que uso en mi trabajo es esta idea del seguimiento al proceso de enforcement. Me disculpa que enforcement es una palabra, bueno, así la ley es muy largo, yo prefiero enforcement, pero bueno. Pero cuando pensamos en actividades informales o ilegales, pues hay todo un proceso para realmente pensar, bueno, ¿cómo vamos a prevenir estas actividades? Pues de muchas veces, pues la primera cosa es que el Estado necesita saber dónde está pasando esta actividad. Pues hay un nivel real de la actividad informal, pues eso serían los offenses en inglés. Después, el segundo paso es la detección. O sea, el Estado debe saber qué está pasando. Y claro, hay una pérdida, ¿no? O sea, el Estado no va a percibir toda la actividad informal o ilegal. Después de esto, muchas veces, para realmente hacer cumplir la ley, el segundo paso es más o menos abrir un caso judicial. Y claro que todos los casos detectados no van a abrir un caso judicial. Pues podemos medir cuántos casos hay. Después, claro, sabemos en América Latina hay una demora muy grande entre un caso en el sistema judicial y un orden de la corte para hacer algo. O sea, podemos medir, bueno, cuántos órdenes de devolución o cuántos órdenes para no sé, para sacar como las minas informales de oro. Bueno, estos son órdenes y después las sanciones. O sea, estos órdenes de la corte realmente convierten en sanciones en el sentido de demolir una casa o demolir una mina informal. Pues no, claro que no. Pues esto es una idea que podemos tener pérdida o juegos de batalla en cada parte de este proceso. Y yo pensaba en mi proyecto, más o menos cuando estamos hablando de la debilidad del Estado, o state weakness, institutional weakness, muchas veces estamos diciendo, bueno, hay pérdidas en todas estas partes del sistema, ¿no? Y más que todo en las partes administrativas, por ejemplo, las cortes que no deciden porque tienen demasiado cargo en sus manos. Yo hablé del concepto de forbearance, o más o menos cuando los políticos están tomando decisiones sobre enforcement, porque pueden perder elecciones o puede traer un costo político. Y esto lo que significa es más que todo, en este proceso, el cuello de batalla viene cuando un alcalde, un político, tiene que decidir. O, por ejemplo, en la Casa de las Viviendas construidas ilegalmente, después de un orden de la Corte, en general, un político tiene que decir, ok, tengo el orden, yo voy a llamar a la policía y decir a la policía, por favor, saca esta casa. Esto es súper pesado, ¿no? Y la mayoría de los políticos no quieren hacerlo. Pues lo que yo puedo ver, por ejemplo, en mi caso, es que hay todo este proceso. Todo este proceso es muy difícil de hacer detección, de abrir un caso en la corte, de tener una decisión en segunda instancia de una corte, y al final de todo este proceso, un alcalde dice, no, no me interesa, hay elecciones, no me interesa. Y la pérdida más grande de todo es que entre estos órdenes
por una decisión de un político o viene dentro de todo el Estado, con toda la dificultad administrativa, con todos los recursos humanos, monetarios para hacer cumplir la ley. Okay. Y la última. A veces cuando yo estoy pensando un poco de, también tenemos momentos que quizás muestran la estructura de la actividad, que muestran los intereses en el sector informal. Para mí, de una forma, la pandemia fue un poco así. O sea, ok, tenemos un momento cuando, bueno, no podemos permitir en muchos países todas las actividades como la venta en la calle que antes hemos visto. Y podemos ver, bueno, con esta cierre de esta oportunidad económica, bueno, los estados, muchos, no México, pero muchos gobiernos dijeron, bueno, tenemos que crear una política de desempleo, una política social, porque no tenemos este vía de empleo. Otro ejemplo para mí de un shock, un momento grande, que no viene del proceso político de la informalidad, fue este caso de Lava Jato. O sea, esta investigación empieza en Brasil contra los constructores brasileños. Entonces va a los Estados Unidos y el Departamento de Justicia también abre su caso. Y de una forma, en muchos países como Ecuador, Perú, que estudió que nunca hubieron investigado estos casos de corrupción en el sector de infraestructura, pero hay este shock, esta investigación internacional, también los Panama Papers, otros como leaks de información. Y esto es un momento en que podemos ver todo el sistema político detrás de estos contratos. Y, por ejemplo, una cosa que hago en mi investigación es simplemente trato de medir, bueno, quién fue pagado por Odebrecht, o sea, quién fue investigado en estos procesos judiciales internacionales. Y en parte de mi argumento es que el poder no está en el Congreso en muchos países. Estos fueron decisiones muchas veces en el Ministerio de Economía y Finanzas y en la rama ejecutiva. Pues simplemente trato de comparar cuántos casos involucraban congresistas y cuántos presidentes, ministros, cosas así. Y lo que puedo ver es que en muchos países, bueno, el Congreso no tenía nada que ver con la investigación. Por ejemplo, en Ecuador había un congresista y casi como no fue involucrado. Todo fue con el gobierno de Correa en la rama ejecutiva. Pues es un ejemplo de un shock que más o menos otra vez crea esta mancha. ¿De dónde está el poder institucional? ¿Dónde están los intereses detrás de esta actividad ilegal? Pues es una idea de cómo podemos otra vez pensar en momentos que permiten una mediación de las actividades. Ok, algunas conclusiones porque me encantaría tener tiempo para conversar con todos ustedes. Pues 3 puntos hoy en día. Pues el primero es conceptual, o sea, yo pienso que tenemos tratar de cambiar nuestra perspectiva a no solo pensar en un sector informal y un concepto muy binario, sino pensar en cómo actividades tienen rasgos informales, rasgos formales, las personas tienen su vida dividida en el sector informal y el formal. Y yo pienso, desde mi perspectiva en los Estados Unidos, esto es aún más importante ahorita porque muchas personas en economías más avanzadas finalmente están pensando en las actividades informales. Por ejemplo, con el crecimiento de Uber, de los trabajos gig, de Airbnb, se puede ver, bueno, que en Europa, en los Estados Unidos, estén pensando, bueno, esta es una actividad, pues, informal, en el sentido que no hay un permiso para manejar un taxi, pero al otro momento, pues, tenemos un sistema de leyes laborales, de beneficios sociales, pues, en el sector informal. Pues, esto fue ampliar nuestras conversaciones sobre las actividades informales y realmente hacer un vínculo
literatura sobre economías en desarrollo y economías más avanzadas, que las dos tienen actividades informales muy importantes hoy en día. Pero es, otra vez, no es un sector informal, es una actividad parte informal, parte formal. Segundo, bueno, los datos, esto se reto más grande. La metodología, yo pienso que muchas veces es restringido por la falta de información. Yo traté de hablar de algunas técnicas de pensar en quién ve las actividades informales, cuáles son las manchas que crea la tecnología, que crea otros actores en una economía formal y informal. Y otra vez, esto es aún más interesante ahorita con el desarrollo de la tecnología. Yo hablé de imágenes de satélite, pero también como Big Data, todas esas cosas, y entonces están creando más información sobre la vida de la gente. Personas están usando, no sé, las llamadas de celulares para ver el movimiento de las personas. Pues hay otras perspectivas de ver la vida que pienso que es parte de la oportunidad en este momento de las investigaciones de ciencias sociales. Y finalmente yo hablé con algunas estrategias empíricas. Otras veces, estos son métodos más o menos para pensar en cómo podemos mostrar, cómo podemos medir los intereses políticos, los intereses económicos que casi siempre están detrás de las actividades informales. Y para mí esto tiene que ver con usando las reglas electorales, usando la distribución espacial de las actividades informales, usar los shocks, o sea, cosas que pasan más allá del sector de las actividades informales, como una manera de pensar en nuevas metodologías para realmente entender lo que está pasando con una actividad. Pues, mil gracias otra vez por la posibilidad de estar aquí. Y bueno, me encantaría conocer más de sus proyectos y gracias al doctor Pacheco Vega por la invitación y toda la fuerza de organizar esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Yo voy a dar un par de comentarios que en realidad van muy en línea y coincido contigo. A mí me gusta más escuchar lo que la gente tiene que preguntar, entonces tanto en línea como aquí en la sala, por favor, hagan preguntas. Como alguien que estudió con la tradición ostromiana, con la tradición de Elinor y de Vincent Ostrom, ambos fueron mis profesores y con ambos aprendí yo a estudiar reglas formales e informales. Siempre me quedé pensando yo, siempre teníamos esta discusión, yo la tenía con los Ostrom, de cómo detecta uno las reglas informales. Las reglas formales son muy sencillas de detectar porque ustedes las tienen en códigos, en leyes, en reglas, y para eso, y en eso les puedo hacer un pequeño comercial. En este año en Policy Studies Journal, el artículo ganador del premio Theodore Lowy es un artículo que yo coautoré con Chris Weibel, Tania Haikila, David Carter, Avi Bennett, Saba Siddiqui, por supuesto, que es la autora líder, sobre la gramática institucional. Y lo que tratábamos de demostrar es que la gramática institucional es una estrategia empírica para entender las reglas formales. Pero la razón por la que yo hago etnografía, yo hago métodos mixtos, pero quien conoce mi trabajo sabe que mi trabajo es fundamentalmente etnográfico, es porque es la estrategia que yo tengo para detectar los aspectos informales. Y la razón por la cual organizamos este taller y esta conferencia contigo y con todos los especialistas que me acompañan y que siempre dicen que sí a todas las locuras que digo, se me ocurre que voy a hacer un taller de esto y todo el mundo dice que sí. Gracias a todos y todas los presentadores y a ti, Alicia, por venir. Hay sitios en donde no podemos detectar esto. Hay contextos en los que no podemos detectarlos. Hay procesos que no podemos detectar. Incluso con estrategias, digamos, de inmersión total como lo es la etnografía, ¿no? Entonces, yo creo que el gran reto sigue siendo los datos. Este es literalmente, quienes han sido mis estudiantes lo sabrán, saben que es lo primero que les digo. Ustedes tienen que seleccionar un método que les detecte el fenómeno que están estudiando. Ustedes pueden decir, es que yo quiero hacer regresiones, quiero hacer análisis de redes sociales, quiero hacer ecuaciones estructurales, experimentos de campo.
Sí, pero ¿qué método detecta lo que quieres detectar? Y por eso este taller es sobre actividades ilegales, ilícitas, informales e inmorales, porque en realidad hay contornos y la división no es clara. Eh, digamos, por ejemplo, el trabajo que yo estudio, los recicladores informales, los que capturan basura, pues hacen una actividad informal, digamos, no están dentro de la formalidad, dentro del registro formal. Sin embargo, quienes les compran en el basurero tienen un registro y pagan impuestos y se llaman recicladora Gómez López aquí en León, por ejemplo, en la ciudad donde viven mis padres. Entonces, estos límites y estos contornos de lo formal y de lo informal me parece que son súper divertidos y por eso, en realidad, como yo lo encuentro muy divertido y creo que todos y todas quienes están participando en este taller encuentran divertido tratar de encontrar estos contornos, estos límites y estas intersecciones, creo yo que es lo que hace súper interesante, súper bonito esto. Tu trabajo, como sabes, yo lo admiro mucho. Quienes han tomado mi clase de diseño de investigación saben que forbearance es el artículo que siempre leemos para diseño de investigación. Y una última cosa, comparto, y esto es muy interesante porque mi doctorado es tanto en ciencia política como en geografía humana. Y en geografía humana, gente como Malini Ranganathan, como Colin McFarlane, han estado empujando esta distinción conceptual que tú y Cala también hacen, ¿no? O sea, no es formal e informal, sino hay un espectro. Y dónde caes en ese espectro depende del contexto. Y los factores contextuales, creo yo, que luego no son tan interesantes. Mucha gente quiere entender cómo influye las elecciones, cómo influye la violencia, cómo influye la criminalidad. Y lo que yo les digo, pónganse a pensar, yo como comparativista, pónganse a pensar en cómo influye el que yo estudie informalidad o actividades informales en México contra Perú. Mucha gente dice es que es igualito, y yo les digo es que es igualito con texturas, ¿no? Con límites. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por esta conversación. Me gustaría abrir el piso. Tenemos, el siguiente bloque tiene que empezar a 10:30. Vamos a, ligeramente, 15 minutos más tarde, entonces vamos a dar 15 minutos para preguntas y respuestas. Por favor, si están en línea, anímense a preguntar. Y si no están en línea y quieren hacer comentarios o preguntas aquí, tenemos 15 minutos todavía. Adelante. Cristian, a ver. No, tienes que hablar con el micrófono para que te oigan en él. Muchas gracias, Alicia, por esta interesante presentación. Iba a hacer una pregunta muy concreta porque creo que este es un tema central para el caso de México, donde más del 50% de la población está en algo que se puede denominar trabajo informal. Me llama mucho la atención algo que quizás se podría pensar como el precio de la formalidad, ¿no? Porque lo que ocurre con muchas personas que no pueden demostrar ingresos es que tradicionalmente quedarían fuera de muchos espacios económicos, de salud, sociales. Y en México se han ideado muchas estrategias desde los propios sectores privados y también desde el gobierno para que estas personas tengan acceso al sistema de salud. Entonces pueden pagar su seguro social, pueden tener acceso de pronto a alguna renta sin demostrar ingresos, siempre y cuando a lo mejor paguen una renta más o hagan un depósito adicional, ¿no? Se pueden obtener hasta tarjetas de crédito ya sin comprobar ingresos. Entonces me llama mucho la atención toda esta dinámica como de integrar a las personas, digamos, ya no solamente en el ámbito político, sino en muchísimos espacios de la vida, ¿no? A través de una especie como de precio de la formalidad. No sé si, cómo se vería esto en el caso de los Estados Unidos. Muchas gracias. Tenemos preguntas en la página de Facebook, ¿no? Benny. Uno de los obstáculos más importantes que tenemos en el estudio de la informalidad, los que hemos hecho algo de esto, es el hecho de que por alguna razón que no entiendo, los encuestadores en América Latina, por ejemplo, la encuesta mundial de valores,
tuve que pelear mucho tiempo y conseguir lo que llamamos aquí en México una palanca, es decir, alguien que nos ayudara informalmente, para que, se incluyeran una vez en la encuesta mundial de valores en América Latina, por ejemplo, que es la que conozco, no sé si en otros lados lo han hecho. Una vez se incluyeron por mi insistencia, incluyeron preguntas que permitían identificar si la gente era informal. Incluso no se podía determinar grados de informalidad antes porque hay niveles distintos de informalidad. Tú hablaste de estas combinaciones de formalidad e informalidad, es muy fluido todo este asunto, pero con un buen cuestionario te puedes dar cuenta de qué tan informal es la persona y entonces conectar esto con sus valores, con su forma de ver la vida, etcétera. Aquí en México siempre había el debate, Fox trató en su momento, el presidente Fox, de hacer empresarios a todos los informales, seguir las líneas de Soto, que era un economista que pensaba que la informalidad era muy productiva y muy buena y era la precursora del capitalismo. En pocas palabras, lo que quiero decir es que tiene uno que luchar muy duro para que incluyan preguntas que permitan identificar el nivel de informalidad, el tipo de informalidad y las preferencias, valores y demás de los informales que están involucrados en la política. Y si tienes en tu carrera la oportunidad de presionar de alguna manera para que los que estamos haciendo estudios más tradicionales, cuantitativos, nos den armas que permitan lanzar hipótesis que ya después los cualitativos pueden ir a ver en qué medida y de qué formas y cómo se generan estos valores y demás diferentes de los informales y los formales. Eso es lo que querés. Mi nombre es Benjamín Temkin, por cierto. Te lo digo porque vi que tienes una cita de mi trabajo en uno de tus trabajos. Ese soy yo. Para que pueda aplicar. Sí, eso sería de mucha ayuda. Mi nombre es Pablo Díaz, vengo de la Universidad Autónoma del Estado de México, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales. Mi tema de investigación es el clientelismo político, ¿no? En este sentido, siempre me hizo mucho sentido este reto de salir de la dicotomía formal-informal, porque el voto siempre usualmente se estudia como el voto partidista, ¿no? Programático, que sería como el voto formal, y el voto clientelar, que podría ser como el voto informal. Entonces, esta idea de que se pueden haber grados, o sea, que en el voto clientelar también hay una parte de formalidad, ¿no? De entrada, porque pues la persona tiene una credencial de elector, tiene un derecho político reconocido, porque los partidos políticos tienen recursos públicos, es decir, porque el voto se ejerce en un sistema electoral formal, ¿no? Cómo se llega a ese voto y cómo se llega a ese voto y cómo se puede coercionar, incidir por métodos informales, creo que es como un reto que la presentación me abre para la investigación. Y lo más duro pues, son los datos, ¿no? Porque hablar de que pues vendiste tu voto, o de que compraste un voto, o de que perteneces a una estructura clientelar, sí se encuentra como muy difícil. Y la pregunta viene encaminada en que en el estudio de la maestría, aunque estábamos hablando con los actores en términos de cómo clientelarmente pudiste obtener ciertos beneficios, ya sea para la comunidad, como pavimentar una calle, electrificar una calle, formalizar tus escrituras, ¿no? Ellos no lo vean como un tema clientelar, ¿no? Sino más bien es un tema de lucha, de gestión social, de gestión política, y que pues las elecciones les daban ese rango de participación, ¿no? Es que si no es cerca de las elecciones, pues no nos hacen caso, ¿no? Entonces,
Aquí la pregunta metodológica va en el sentido de qué tan válido es hacer como esta traducción cómo se concibe el actor social, en este caso el cliente o el elector, versus la discusión teórica que estamos teniendo, ¿no? O sea, yo desde la teoría veo ahí una práctica clientelar muy específica, pero el actor lo está viendo como una parte de allegarse de recursos dentro de un sistema electoral un poco disfuncional, una democracia disfuncional, pero a final de cuentas que le está resolviendo la vida o el día a día o alguna necesidad específica, ¿no? Esa traducción, pues desde la ética de la investigación o incluso desde la metodología de la investigación, ¿cómo lo podemos manejar? Adelante. Ok. Voy a empezar con estas dos preguntas que pienso que tienen mucho que ver con entre los dos. O sea, en términos del precio de enfermedad, yo pienso que como también usted surgió, o sea, está caminando. Y pienso que esa es una de las cosas más interesantes en términos de la mediación también. O sea, por ejemplo, en los años 90, los esfuerzos de, por ejemplo, Guillermo Peri en el Banco Mundial de tratar de medir un poco la informalidad, bueno, por lo menos del partido de esa idea que, bueno, hay un rastro legal, o sea, más que todo en las leyes laborales, tiene como un contrato formal y hay un parte social, o sea, tiene los beneficios, las pensiones, acceso a la salud. Pues en los últimos 20 años en América Latina estas cosas han, han, han separado, o sea, tenemos todos estos programas de acceso a la salud que no tienen nada que ver con su posición laboral, o sea, también con pensiones por todo el mundo, o sea, en ese sentido, el precio de la informalidad quizás bajado, o sea, se puede trabajar informalmente, pero tener acceso al sistema social. También yo pienso como su ejemplo de los sistemas de crédito, o sea, también ahorita me sorprende, por ejemplo, llegan los vendedores ambulantes y se toma tarjeta de crédito. O sea, bueno, ya, perfecto. O sea, hay una manera de mostrar los ingresos que antes no hay. O sea, puede ser que un señor informal tiene su cuenta bancaria, tiene su tarjeta, tiene todos los depósitos y pues esto ha cambiado y ha bajado el precio de la informalidad. También yo pienso que incluso en los años 90 no pensamos suficientemente sobre las estrategias de los hogares en términos de la informalidad. O sea, puede ser que, bueno, yo estoy trabajando en el sector informal y, bueno, gano un poco más en términos de mis ingresos, pero faltan los beneficios en muchos otros sectores. Pero si mi esposo tuve un trabajo formal, pues ya tengo mi acceso a la salud y todo esto. Y pues en una encuesta que solamente estaba viviendo una persona sin pensar en el hogar, tampoco tuvimos una perspectiva sobre, bueno, una estrategia súper lógica, o sea, una persona informal, otro formal, combinando los beneficios de los dos. Pues es difícil medir el precio de la informalidad por precisamente esto. Hay un sector súper excluido, pero también hay muchas personas que usan la informalidad como una estrategia económica y no hay un precio porque tiene vínculos en el hogar, tiene su cuenta electrónica para superar los costos. Y hablando un poco de las encuestas, yo pienso que también la lucha muy grande, por ejemplo, en el PUB, el American Barometer, se estaba intentando poner una pregunta sobre la informalidad. Y yo hablé con los señores y pues me dieron una pregunta, o sea, necesitamos un bloque de preguntas, o sea, si tiene su contrato formal, tiene beneficio de la salud, tiene beneficio de la pensión, y esa es la lucha, porque claro, en las encuestas el espacio es muy limitado, que pues quieren pensar, pues, informalidad es un variable, pero claro que no, o sea, tenemos que empujar para tener un bloque para permitir este tipo de... Y, ok, pues en términos de clientelismo, esto es una conversación mucho más
larga, pero yo pienso que de una forma es de empezar a nivel conceptual. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, es la compra de votos, es realmente como el dinero en el intercambio. O es que el dinero, lo que nos molesta, es que la persona está eligiendo un político que no representa lo que quería, o sea, sus intereses. Y yo pienso que la dificultad es muchas veces hay una compra de votos y en esto incluso no necesariamente una compra de votos que yo, ok, aquí están tus 100 pesos, es más como, bueno, vamos a tener este evento y tengo bolsas de cemento por la comunidad y bueno, en las encuestas lo que medimos es más o menos, bueno, recibieron algún tipo de regalo, plata, y pues, ¿es regalo? No sé. Y pienso que un concepto que no sé cómo se dice en español, pero está faltando en la literatura sobre clientelismo, es lo que en inglés llamamos constituency service, o servicio a la comunidad. Que muchas veces el clientelismo e incluso la compra de votos, para mí, los votantes están usando como una manera de medir el servicio a la comunidad. O sea, este señor va a llegar a nuestro barrio, va a tomar el tiempo para conversar con nosotros y puede ser que haya un intercambio, o sea, dame un ejemplo y realmente usted va a pensar en la comunidad antes de la elección. Y esa es la complicación para mí en estos conceptos de, bueno, clientelismo no es una representación, no es una representación programática, porque con esta idea de servicio a la comunidad, pero eso puede ser una representación en la política. Pues para mí es empezar a nivel conceptual y después decir, ok, lo que quiero medir es la compra de votos, el uso de la plaza en la política, o esta idea de que los votantes están eligiendo un candidato que no representa un interés. ¿Y cuáles intereses deben ser representados? Más que todo en la política, porque ahí yo pienso que es de eso, que la gente está votando por un título de propiedad, pues eso es ilógico, o sea, es la cosa más importante en el vida de la gente en esos barrios, pues no es política bien, o sea, no es una política sin pensamiento, sin programación, que pues una programación que va más allá de lo que realmente quiere la gente. Y yo pienso que en esto es como esta división entre como un voto programático y un voto clientelar, súper complicado, y ahí es las preguntas. Muy bien. Quisiera agradecerle a la... ¿dónde? ¿Quieres que te paso el micrófono para hacerlas? Yo creo que con esa cerramos. La primera pregunta es de Ronald Torres. La informalidad es un campo diverso y complejo con sus matices. Centrándonos en el comercio ambulante informal, ¿cuál sería la estrategia para poner énfasis en las relaciones político-institucionales y los ambulantes informales? Y la segunda es de Daniel Navarrete. ¿Cómo distinguimos entre la intencionalidad y sentido de las reglas informales versus formales? Bueno, gracias por las dos preguntas. Otra vez son preguntas que podemos conversar por mucho tiempo. Y yo viendo, por ejemplo, con los ambulantes informales, otra vez depende
el rasgo del problema que uno quiere medir y quiere estudiar. O sea, desde la perspectiva, por ejemplo, de la alcaldía, muchas veces el interés está en medir como los permisos para estar en la calle o el uso del espacio público. Y pues, más o menos, el tipo de información que van a medir son, bueno, quién tiene un permiso para estar allá, quién está usando la calle que no tiene permiso. O sea, pensando en como derecho al espacio público y derecho a la calle. Y pues podemos medir este aspecto y yo pienso que la mayoría de los estudios tiene que ver con esta complicación de los permisos. Por ejemplo, Carla Hummel en su trabajo sobre Bolivia y Brasil estaba muy interesada en esta parte, pero también se puede pensar en otros rasgos y puede ser que los políticos también les interesa. O sea, por ejemplo, en Lima en los años 90 habían algunos incendios muy grandes en estos mercados informales, porque claro que estos mercados tuvieron sus permisos, pero tuvieron conexiones eléctricas que fueran pues tan peligroso y más que todo cerca de la Navidad, cuando había mucha gente en los mercados, también tiene todas las luces de Navidad, pues un incendio y murieron 100 personas en el mercado. Pues bueno, es otro aspecto de la informalidad que después de un escándalo tan grande, bueno, todas las conexiones eléctricas surgieron en la agenda política. Pues puede ser otro aspecto que queremos estudiar, que importan los políticos y que tiene un ciclo distinto. O sea, claro que el segundo, después de los escándalos, de las tragedias, van a surgir el interés en y bueno, la segunda pregunta podemos hablar otra vez de mucho tiempo. Yo trato de pensar que las ciudades tienen formas electorales de organización bien distintas. Y como yo estudio la política desde una perspectiva comparada, una cosa que yo trato de hacer es usar la estructura de la ciudad, de también pensar en cómo la informalidad tiene una organización distinta por las reglas electorales. Por ejemplo, una manera de separar como el interés electoral y la organización del sector es pensar que como hay ciudades, como la Ciudad de México, que tiene divisiones, o sea, no es una ciudad, tiene sus niveles, y hay políticos a nivel de ciudad, al barrio y todo eso, y hay otras ciudades como Bogotá, que hay un alcalde electo por la ciudad, una alcaldesa, que pues toma más o menos todas las decisiones. No hay políticas locales electos. Y pues claro que ahí se puede ver un ciclo electoral muy distinto. El alcalde cambia y toda la política de las actividades informales cambia. Aquí cambia la alcaldesa de la ciudad y a nivel local, pues puede ser que el alcalde local no ha cambiado, o sea, la delegación no ha cambiado su política y pues hay mucho más variación espacial en una ciudad como México y mucho más variación a través del tiempo en una ciudad como Bogotá. Esto es solo un ejemplo de tratar de usar la estructura de la ciudad para pensar en cómo este impacta el sector informal. Pero claro, podemos hablar por mucho más tiempo y pensar en casos concretos, pero gracias. Muchas gracias a todos y todas. Gracias a quienes estuvieron aquí. Alicia, muchísimas gracias. Doblemente gracias por dar la charla en español. Eso fue, estábamos hablando ayer por iMessage y le dije, qué bueno que, espero que, esto lo conversamos hace bastantes meses, que dije, ¿puedes dar la charla en español? Y me dijo, sí. Y entonces dije, anoche pensé, ¿se acordará que la charla es en español? Y me dice, o podrá ser en Spanglish. Y le dije, bueno, tendrá que ser en español porque ya no tenemos financiamiento para la interpretación simultánea, me matarían. De nuevo, agradecerte muchísimo, Alicia. Es un placer tenerte aquí en la Flaxo México. Démosle un aplauso. Continuaremos con el taller. El taller ya no se transmite, pero digamos, la idea es hacer de este taller una publicación conjunta en la que obviamente